a grabar la clase. Bueno, como les había dicho la semana pasada, nosotros vamos a tener el espacio virtual en este horario y no sé si están al tanto, hubo un cambio. El espacio presencial lo vamos a tener los días jueves, así que bueno, esta semana nos vamos a estar encontrando pasado mañana en el colegio para aquellos que puedan asistir. Eh, La idea va a ser que todos los temas nuevos de explicación y demás los veamos acá en la virtualidad y que utilicemos la presencialidad, digamos, para sacar alguna duda, para resolver algún ejercicio que pueda quedar pendiente y demás, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que no todos van a poder eh, asistir y todas las semanas a la clase presencial. Bien, dicho esto, vamos a arrancar con el tema de hoy. El tema de hoy es parte de la unidad número 1. ¿Todos están pudiendo ver pantalla ahí? Sí. Bien. Sí. Entonces vamos a comenzar con la primera parte de la unidad número 1, que nos va a hablar de esto de la electricidad aplicada a la información. Entonces, hoy vamos a ver los conceptos de carga eléctrica, conductores y aisladores, semiconductores, que es una fuerza, y vamos a ver algunos ejemplitos sencillos de casos de fuerza eléctrica. El primer concepto que vamos a ver es el de carga eléctrica. A ver, Pablo y Camila, o cualquiera de los dos, si puede leerme lo que está en pantalla, por favor. Em, bueno, bien. La materia se compone por átomos. Los mismos tienen un núcleo de protones, carga positiva, y neutrones, carga neutra. En la periferia del átomo se encuentran los electrones, carga negativa. Describiendo órbitas alrededor del núcleo. Los electrones de las órbitas más alejadas, electrones libres, pueden abandonar el átomo y agregarse a otro cercano. El átomo tiene un electrón menos que queda cargando positivamente, mientras el átomo que ganó un electrón tiene carga tiene carga negativa. Perfecto, gracias. Bien, entonces nosotros vamos a ver que la materia va a estar compuesta por átomos. Esto viene seguramente ustedes les venga a la memoria algún recuerdo de la secundaria cuando estudiaron lo que eran las cargas eléctricas. En la composición del átomo tenemos en el núcleo, que están los protones, que tienen carga positiva, y además hay neutrones, que esos tienen carga neutra, ¿sí? Y alrededor de ese núcleo están girando los átomos, ¿sí? Que los electrones, perdón. Esos tienen todos cargas negativas, y que son los que pueden moverse de un átomo a otro. Normalmente los que se van a mover de un lado a otro son los electrones que están más alejados. Ya lo vamos a ver en un grafiquito a continuación. Ahora vamos a aprender en qué se mide, ¿sí?, la carga eléctrica. Esta es una unidad de medida que se utiliza exclusivamente para medir cargas eléctricas, ¿sí? Eric, te puedo pedir que leas de qué se trata esto del Coulomb, cómo se denomina. La carga eléctrica se mide en Coulomb. Un Ujú. Coulomb es una unidad de carga grande, por lo que es común usar sus múltiplos como el micro Coulomb. La ley de conservación de cargas dice que dado un sistema aislado no hay cargas que se creen ni se destruyan, sino que la carga se conserva. La carga eléctrica de un material siempre es múltiplo de la carga eléctrica de un electrón. El signo de la carga eléctrica indica que se trata de carga negativa o positiva. Bien, entonces, siempre vamos a medir las cargas eléctricas en Coulomb. La unidad de medida más utilizada es el micro Coulomb, que sería 1 por 10 a la menos 6. ¿Todos más o menos entienden cuando hablamos de 1 por 10 a la menos 6 de qué estamos hablando o no? No, yo no entiendo. Es una notación Sería, matemática.
sería 1 por 10 y el 10 está elevado a negativo 6. Ujú. ¿Algún otro que se acuerde de esta parte de matemática? Bien, No, no me acuerdo cómo Puede cómo ser es que el- tenga 6 eh, ceros, pero están exacto, adelante. exactamente. Es un 0 al principio, una coma, y después 6 espacios hacia la derecha, donde los primeros 5 son ceros y el último es un 1. O sea que decir 1 por 10 a la menos 6 es lo mismo que decir 0,000, ahí hay 3 lugares, 00, ahí hay 5, 1. ¿Sí? Es notación científica. Y ya lo vamos a ver cuando hagamos los ejercicios. Pero para que aquellos que están todavía un poco desmemoriados con estas herramientas de matemática, el 1 por 10 a la menos 6 es eso que les decía, es un número extremadamente chiquito. ¿Sí? Por eso, el 1 microcoulomb significa 1 por 10 a la menos 6. Después tenemos otras características que siempre, digamos, la carga eléctrica va a ser múltiplo de la carga eléctrica que tenga el electrón. Y esa carga va a quedar, si es positiva, con un signo positivo, si es negativa, con un signo negativo. Acá tenemos en este grafiquito un poco cómo funciona esto de las cargas eléctricas. ¿Mm? Antes de leer lo que tenemos acá, fíjense, nosotros en el núcleo, que es las bolas que están en azul y rojo, tenemos los protones y electrones. Como bien dice acá en la descripción en la pantalla, el protón tiene carga positiva, se encuentra en el núcleo. El neutrón tiene carga nula o no tiene carga y se encuentra en el núcleo junto con los protones. Y después alrededor del núcleo tenemos órbitas, que son estas elipses en negro que vemos ahí, y ahí es donde trabajan, donde se desarrollan los electrones. Los electrones que están más cerca del núcleo son los que menos posibilidad de irse tienen. Los protones y los neutrones no tienen ninguna posibilidad de irse. Y los que están más lejos del núcleo son los que tienen mayor posibilidad de emigrar hacia otros lados. ¿Alguna vez frotaron una regla, por ejemplo, hicieron ese experimento y la acercaron luego a un papel y vieron cómo el papel se levanta o se pega? ¿Vieron alguna vez ese experimento? No. Sí, Bueno, eso después lo vamos a buscar, lo vamos a googlear y vamos a ver si encontramos algún videito. Pero lo que pasa en ese momento es justamente eso, que a través de una metodología de cargar eléctricamente un componente como es el de la regla, se lo frota y eso hace que distintos elementos de carga eléctrica se vayan moviendo de un lugar a otro y a través de lo que vamos a ver ahora, que son las fuerzas de atracción, hace que ese papelito suba o se pegue a la regla. ¿Sí? Ya vamos a ver algunos videitos y ejemplos de eso. Por ahora lo que me interesa es que sepan que el átomo está compuesto por protones que no tienen carga, protones que tienen carga positiva, neutrones que tienen carga neutra y electrones que tienen carga negativa. ¿Cuáles son los que se pueden mover de un lugar a otro? Únicamente los electrones. Protones y neutrones siempre están ubicados en el núcleo. Bien, ¿qué pasa con esto de las fuerzas eléctricas? Nosotros vamos a encontrar si tenemos una carga positiva con otra carga positiva, lo que va a pasar es que esas fuerzas se repelen, esas cargas se repelen, es decir, va a salir una para un lado y la otra para el otro. Y va a pasar exactamente lo mismo cuando las cargas sean negativas. Con esto podemos concluir que cargas que son del mismo signo siempre se van a repeler, siempre van a tender a alejarse. En cambio, cuando trabajamos con cargas que son de distinto signo, y ahí tienen algunos ejemplos de cuáles pueden ser, positiva con neutro, negativa con neutro, positiva con negativo. Siempre lo que va a pasar con estas cargas cuando estén con distintos signos se van a atraer. ¿Sí? Entonces, cargas iguales de mismo signo se repelen. Cargas de distinto signo se atraen. Como les dije en la clase anterior y se las vuelvo a repetir en esta, a medida que vamos avanzando con la explicación, si no entienden algo, si tienen alguna duda, si quieren hacer algún aporte, algún ejemplo, no tienen más que habilitarse el micrófono y pedir la palabra y hacen la intervención. ¿Sí? No hace falta de que yo termine toda la explicación de cada cosa para que lo haga.
Bien. Conductores y aisladores. ¿Te animás, Mateo, a leerme lo que está en pantalla? Los conductores. Los elementos conductores tienen facilidad para permitir el movimiento de cargas y sus átomos se caracterizan por tener muchos electrones libres y aceptarlos o cederlos con facilidad. Por lo tanto, son materiales que conducen la electricidad. Los aisladores son materiales que presentan cierta dificultad al paso de la electricidad y al movimiento de carga. Tienen mayor dificultad para ceder o aceptar electrones. En una medida u otra, todo material conduce la electricidad, pero los aisladores lo hacen con mucha mayor dificultad que los elementos conductores. Y los semiconductores son aquellos que ni son buenos conductores de la electricidad ni son buenos aisladores. Bien. ¿Quién se anima a darme algunos ejemplos de conductores y de aisladores? Conductores del acero o ¿Cuál? algún metal. Cobre, El algún cobre. metal, ¿no? ¿De qué están compuestos los cables Cobre. normalmente? ¿De bronce? No. Cobre. De cobre, Cobre. perdón. Principalmente adentro de la Cobre. faja de plástico que tienen los cables, ¿sí? Ahí hay una composición de cobre. ¿Mm? Bien. El cobre, ¿qué más? ¿El hierro? Sí, el hierro es conductor, sí, correcto. ¿Qué más? Los metales. Casi todos los metales, ¿sí? ¿El agua qué opinan? Justo iba a también. preguntar eso, el agua, que ¿Qué es conductor o Es un aislante? ¿Qué opinan? conductor. 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 Los que somos más viejos cuando éramos chicos, nuestras mamás nos decían no vaya a abrir la heladera con los pies mojados, y ni hablar descalzo. Bueno, justamente por eso. El agua es un gran conductor de la electricidad. ¿Sí? Un gran conductor de la electricidad. ¿Y aisladores? Madera, plástico. Ujú, Goma. ujú, sí. ¿Qué más? La cerámica, por ejemplo. ¿Tergopol puede ser? Tergopol. Ujú, sí, correcto. Bien. Vamos a ver un poco más sobre conductores y aisladores. Entonces, habíamos dicho, conducen bien la corriente. ¿Por qué la conducen bien? Porque justamente estos electrones, esas cargas negativas que nosotros veíamos en el ejemplo, en estos materiales, como el cobre, la plata u otros metales, tienden a moverse con facilidad. O sea, tienen electrones libres en las últimas órbitas que permiten su traspaso, que vayan de un lugar a otro. En cambio, los aislantes, esos no los van a hacer, no los van a conducir. ¿Por qué? Porque esos no tienen esos electrones libres de facilidad de acceso. Ahí tenemos otro ejemplo que la mayoría los nombramos, maderas, plásticos, gomas, cristales. ¿Qué pasa con los semiconductores? Este es un concepto relativamente nuevo en el cual un semiconductor va a ser un semiconductor en ciertas condiciones. Luego, cuando esas condiciones cambien, como por ejemplo la temperatura, la presión, un campo magnético, un campo eléctrico, una radiación, se produzcan, ese conductor, ese semiconductor va a pasar a ser un conductor. ¿Sí? Ya vamos a ver mayor detalle de qué se trata esto de los semiconductores. Por ahora, ¿qué me interesa? Que sepan que existen conductores, existen semiconductores y existen aislantes. Conductores, vimos los ejemplos, aislantes, vimos los ejemplos, y semiconductores, ya vamos a ver a continuación algunos ejemplos de los mismos. Fíjense, acá tenemos más detallado. Celeste, ¿te animás a leerme la definición de lo que son conductores? Materiales que permiten el movimiento de energía eléctrica. ¿Las funciones cuáles son? La función es conducir la electricidad de un punto a otro, y los Los mate- materiales, el oro, la plata, el cobre, metales, hierro, mercurio, Bien, ahí plomo, entre vamos otros. agregando algunos otros ejemplos de metales que tienen posibilidad de conducir. ¿Conocen el mercurio, no? ¿Saben dónde se ve mercurio? Los termómetros. Claro, ¿sí? Bueno. Es un metal que está ¿en qué estado? Líquido. Sólido y después pasa a líquido, ¿no? Exactamente, es uno de los metales que en condiciones normales está en estado líquido. ¿Sí? No son muchos los que tienen esa característica. ¿Sí? Por eso ustedes cuando hacen la medición de temperatura a través de un termómetro de los viejitos, lo que se está moviendo adentro es mercurio, ¿sí? En estado líquido. Es que es un metal. Guillermo, ¿te animás a decirme lo de aislantes? sí.
Materiales que impiden el paso de la energía eléctrica. Ujú. La función. Aislar. No, léelo de ahí. Ah, pensé que me estaba preguntando. No, todavía no hay Eh, examen, muy pronto. Proteger las corrientes eléctricas del contacto con las personas y con corrientes. Ok, ¿y qué tipo de materiales son? Goma, cerámica, plástico, madera, entre otros. Fantástico. Lucas, ¿te animás con los semiconductores? Son materiales que pueden permitir e impedir el paso de la energía eléctrica. Ujú. Las funciones que tiene son conducir electricidad solo bajo condiciones específicas y en un sentido. Ujú. Los materiales silicio, germanio, Germanio, azufre, entre otros. germanio, azufre, entre otros. Sí. Germanio. Como Ok. ven, son materiales. Primero, que son materiales de la tabla periódica química descubiertos hace relativamente menos en comparación con otros. ¿Sí? Y como bien decía la definición, estos semiconductores van a trabajar de una forma en la que nosotros quedamos con estas condiciones que yo les decía anteriormente. A veces van a impedir el paso de la corriente y a veces van a permitir ese paso de la corriente, según sea el caso y la aplicación. Bien, hasta acá. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a carga eléctrica y a semiconductores? ¿A conductores y aislantes? ¿Alguna pregunta? Por ahora no. Bien. No, yo no. A ver si nos... Explicó al principio con el tema de protones, neutrones, carga positiva y carga negativa, pero bueno, el resto ya lo entendí, solamente que capaz que sea leerlo un poco más y entenderlo. Bueno, ¿querés que le pegamos una explicadita más? Si puede ser, sí. Sí, claro, ¿cómo no puede ser? Bien. Nosotros dijimos que tenemos, creo que lo mejor va a ser con este gráfico. Eso que tenés ahí, ese gráfico que tenés ahí, es lo que representa un átomo. ¿Sí? Esto que está acá. El átomo dice que en el núcleo siempre va a tener lo que son protones, en rojo, que tienen carga positiva. Y neutrones, que son los que están en azul y que no tienen carga, o carga neutra. Eso no se mueve, eso es inquebrantable, eso siempre está así. En todo átomo eso va a ser inamovible. ¿Qué se va a modificar en los átomos? Lo que tienen alrededor. Los átomos, alrededor de su núcleo, tienen órbitas, ¿sí?, en forma de elipse, como las que vemos ahí en pantalla, y en cada una de esas órbitas está circulando constantemente un electrón. Mientras más cerca está ese electrón del núcleo, y por eso que yo les decía anteriormente de la atracción entre cargas de distinto signo, mientras más cerca está del núcleo, más difícil es que ese electrón se vaya de ese átomo. Cuando nos vamos a órbitas que están más lejos del núcleo, esos electrones tienen mayor posibilidad de irse. ¿Por qué? Porque están más lejos de las cargas positivas y neutras que están en el núcleo. Entonces, si viene otra carga, ¿sí?, que se le acerca, ese electrón va a tener una fuerza de atracción y se va a ir. Relacionándolo con los conductores tienen esa característica de que tienen muchos electrones en las órbitas más alejadas que tienen la tendencia a irse a otro lado. Por eso se dice que conducen la electricidad, porque la dejan pasar. ¿Se entiende? No sé si con esto te aclaré algo o te confundimos. Sí, o sea, para resumirlo de la forma que yo lo entiendo, o sea, toda materia, podemos decir las cosas que estábamos viendo recién, los que son conductores, no conductores, todo tipo de materia tiene estas partículas de los átomos. Exacto. Y adentro los átomos sí. Y adentro, Algunos pueden tener, o sea, se pueden juntar y otros no. exactamente. Adentro de los átomos está compuesto por esta forma que tenés acá, ¿sí? Y dependiendo de si sean conductores, aisladores o semiconductores, va a ser la mayor o menor cantidad de electrones que se van a mover de un lugar a otro. Profe, ¿y qué es lo que pasa cuando pasan los neutrones y los electrones cerca? Los electrones, perdón, al lado, o sea, cerca del núcleo. Cuando están cerca del núcleo los electrones, que son los electrones tienen carga negativa, es difícil que se escapen, que se vayan a otro lado, porque están siendo atraídos por los elementos que están en el núcleo, que son los protones y los neutrones. ¿Me seguís?
Al ser de carga distinta, como vos tenés positivo y neutro adentro del núcleo, y si tenés electrones que están cerquita del núcleo, como tienen carga negativa, va a ser difícil que se vayan, porque hay una fuerza de atracción entre ellos. ¿Sí? Ahora, mientras más te alejas del núcleo, porque hay órbitas que están más lejos del núcleo, la cercanía con esas cargas positivas y neutras es mucho más grande. Entonces, si se le aproxima otra carga positiva de otro lado, de otro elemento, o lo que fuese, ese electrón va a tender a irse para esa otra carga. ¿Me seguís? Se va a ir de ahí, porque va a buscar la atracción en otra positiva o en otra neutra. Eso es lo que hace Bien. que los conductores tengan esa característica, que esos electrones de las últimas órbitas tengan esa posibilidad de moverse. No me Yo puedo- ya entendí. ¿Brisa me había preguntado Sí, eso? sí, bien. No, yo había preguntado lo otro, pero sí, ya lo entendí eso. Yo pregunté eso. Ah, perfecto. Bien. Bueno, dijimos que las cargas de mismo signo se atraen, de mismo signo se repelen, de distintos signos se atraen. Vimos lo que es conductores, semiconductores y aisladores, vimos algunos ejemplos y las definiciones. Bien. Vamos a pasar a ver lo que es la fuerza eléctrica. ¿Sí? ¿Quién no participa? Brisa, ¿te animás? Brisa, ¿te animás a leer lo que está en pantalla? Perdón, no había prendido, creí que había prendido el micrófono y no había prendido. Dale, no era. Fuerzas eléctricas. Entre dos o más cargas aparece una fuerza denominada fuerza eléctrica, cuyo módulo depende del valor de las cargas y de la distancia que las separa, mientras que su signo depende del signo de cada carga. Las cargas del mismo signo se repelen entre sí y mientras que las de distintos signos se atraen. Bueno, esto ya lo habíamos visto anteriormente, de lo que pasa con las cargas, pero ahora le agregamos el concepto de fuerza. ¿Sí? Ahí tenemos tres ejemplos de pares de cargas, las dos positivas, la fuerza, esta es la línea de trabajo, ¿sí? La fuerza se repele. Las dos negativas, esta es la línea de trabajo, también se repelen, esta que está en negro sin línea de puntos es la fuerza, y las positivas, con la negativa, la fuerza es de atracción. ¿Alguien sabe lo que es un vector o qué características tiene? ¿Se acuerdan? Vectores. No, no me acuerdo más. ¿Alguien? Sé que no tiene ni principio ni fin, ¿puede ser? O tiene principio pero no tiene fin. Algo, por ahí va. A ver. Bien, un vector, y después el jueves lo vemos bien un poco en la pizarra, lo explicamos un poquito más. Primero que nada, la fuerza va a ser una magnitud vectorial. ¿Sí? Por lo tanto, va a tener un módulo, una dirección, un sentido y va a tener un punto de aplicación. Esto que vos decías del principio y el final, ¿sí? Es relativamente así. Principio tienen porque hay un punto de aplicación donde nace el vector y luego el módulo que es el tamaño que va a tener ese vector. La dirección y el sentido es justamente la línea por la cual va a estar trabajando porque son magnitudes vectoriales. ¿Cómo medimos la fuerza? Siempre, cuando estamos trabajando con dos cargas eléctricas, la dirección es la que tenemos ahí en pantalla. ¿Sí? Si nosotros vemos, ¿sí? Esta es la dirección que va a tener la fuerza, indudablemente cuando trabajemos con dos fuerzas. Si ya trabajamos con más fuerzas, la cosa se entra a complicar, pero no va a ser parte de este módulo. ¿Sí? Únicamente vamos a trabajar con dos fuerzas. El sentido de la fuerza se hace referencia hacia dónde va la fuerza. ¿Sí? Ahí ya vamos a ver, a través de un cálculo, qué pasa tanto cuando son fuerzas de atracción como de repulsión, hacia dónde va terminando la fuerza entre las dos cargas. Acá tenemos un poco más explicado esto que les decía anteriormente del vector. ¿Sí? Esto que está en rojo es como si fuese el vector dibujado. El largo del vector es lo que llamamos módulo, el sentido es para dónde va, y la dirección es esa línea de punto que está ahí, atravesando al vector. Este punto que está acá, que no está descrito, sería el punto de aplicación. Siempre que hablemos de un vector, vamos a trabajar con esos 4 criterios. Punto de aplicación,
módulo, sentido y dirección. ¿Sí? Y con cada uno de ellos le vamos a hacer cálculos para determinar. ¿Quién me faltó que participe? Bueno, creo que nadie. ¿Faltó alguien de participar? Eri, Pablo, Lisa, Guillermo. Diana, creo que no te escuché. ¿Te animás a leer? Ley de Coulomb. La fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las dos cargas e inversamente proporcional al cuadrado de las Al cuadrado. distancias que las separan. Perfecto, muchas gracias. Bien, antes de pasar a lo que es la ecuación y la definición de la ley de Coulomb, ¿saben qué significa que algo sea directamente proporcional? Si nos llegamos a quedar Era sin tiempo, se que, conecta en el mismo link, por favor. era que si una fuerza aumentaba, la otra también, ¿puede ser? Excelente. Sí, no digamos fuerza. Es, si una magnitud aumenta, la otra también. ¿Sí? ¿Qué ejemplo se les ocurre de la vida cotidiana que tenga que ver con eso? ¿Cómo, profe? ¿Qué ejemplo se les ocurre de la vida cotidiana que no tenga nada que ver con física, que se manifieste de esa forma? Es decir, que yo tenga dos variables, que si yo aumento una, aumento la otra. O sea, que una dependa de la otra. ¿Qué se les ocurre? Ejemplos sencillos. No, no sé. Yo les doy uno. En teoría, si yo estoy bien de salud, no tengo problemas y soy una persona normal y demás, si yo digo una de las variables, cantidad de comida que como en el día, y la otra variable es cantidad de kilos que aumento en el día, esas son directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque si yo mientras más coma en el día, más kilos voy a aumentar. No es al revés. La segunda depende de la primera. Y entre las dos son directamente proporcionales. Mientras más aumenta una, más aumenta la otra. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Sí. E inversamente proporcional, ¿qué sería? Lo contrario. Lo contrario, Que exactamente. si se reduce una, se reduce la otra. No. Eso también sería No, una directamente sube y la otra proporcional. baja sería. O Si una sea, sube, una la otra aumenta, baja. una Ah, disminuye. ¿Sí? claro. Siguiendo con el ejemplo anterior, si yo tomo la variable cantidad de ejercicio que hago en el día y cantidad de kilos que peso en el día o que aumento en el día, si yo aumento la cantidad de ejercicio que hago, ¿qué va a pasar con los kilos? Seguramente van a bajar. ¿Se entiende? Eso es directamente proporcional o inversamente proporcional. Ejemplos de cada uno. ¿Por qué les digo esto? Porque ahí lo que ustedes tienen en pantalla es la fórmula de cómo se calcula la fuerza entre dos cargas. Y fíjense, la fuerza es la F que queremos calcular acá. Ya después vamos a ver en qué unidad de medida estamos hablando. ¿Sí? La constante eléctrica K, que ese es un número, este valor que tenemos acá, ¿sí? Que le vamos a llamar constante de Coulomb, y que es un número dado, que ya lo vamos a ver en las próximas clases. Tenemos las dos cargas a las cuales estamos relacionando, Q1 y Q2, que no son más que estas, esta y esta, o esta y esta, o esta y esta. ¿Sí? Que esos van a tener valores en Coulomb. Y tenemos, dividiendo a todo este cálculo, la distancia que es R, distancia, que es la distancia que hay entre las dos cargas, elevada al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué dice que la fuerza, la ley de Coulomb dice que la fuerza es directamente proporcional a las cargas? Justamente porque mientras más grandes sean las cargas, mayor fuerza va a haber, al estar en el numerador de esta división. En cambio, nos dice que mientras más grande sea la distancia, mientras más lejos estén, más chica va a ser la fuerza. ¿Lo alcanzan a ver a eso? ¿Por qué? Porque la fuerza está dividiendo, está en el denominador.
Entonces, si yo pongo un número grande acá, hago esto más chico, y este resultado es más chico. Y encima está elevada al cuadrado, lo cual lo va a hacer más grande todavía. ¿Se entiende eso? Es importante la interpretación de la ecuación. La fuerza... ¿Explicar esto? Perdón, no te escuché. ¿Usted lo va a volver a explicar a todo esto? Sí, sí, todas las veces que haga falta. Vamos de nuevo. O sea, Sí. bien. Dale, pregúntame, Brisa. No, o sea, era eso, porque justamente más o menos no lo entiendo. O sea, entiendo a lo que está diciendo, pero bueno, capaz que con ejemplo o eso, capaz que no. Bien. Porque ahora está así nomás, pero después por ejemplos y demás, o con ejercicios va a ser más difícil. Bien. Repito lo que dice anteriormente la ley de Coulomb. Si la fuerza que nosotros tenemos que calcular siempre va a ser directamente proporcional, es decir, va a aumentar mientras mayor sean los valores de las cargas. ¿Sí? Si esto vale 5 y esto vale 1, si esto va a ser menor que si esto vale 6 y esto vale 2. ¿Está claro? Y va a ser inversamente proporcional a la distancia. La R es la distancia entre los centros y está elevado al cuadrado. Entonces, mientras más lejos estén las cargas una con otra, la fuerza va a ser más chica. Y es un poco lo que pasaba con ese centro, con ese núcleo del átomo, en el cual yo les decía, los electrones que estén cerquita de ese núcleo, ¿sí?, se van a quedar, no se van a ir porque se atraen, la fuerza de atracción es importante, porque están cerca. Los electrones que se van a ir son los que están lejos, justamente por esto, porque la fuerza, mientras más lejos estén, tiende a ser más chica. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos de distintas cargas. Cuando es una positiva y una negativa, como en el caso 1, ¿sí?, las fuerzas se van a atraer, las cargas se van a atraer, la fuerza va a ir, en este caso para allá y en este caso para allá, porque se atraen. ¿Qué pasa cuando son cargas iguales? Acá tenemos positiva, iguales en signo, no en valor, ¿no? Tenemos dos cargas positivas, se van a repeler. Tenemos dos cargas negativas, se van a repeler una con otra. Bien. Bien. Por último, para cerrar el tema de hoy, nosotros vamos a saber que la fuerza es la fuerza de atracción y de repulsión, que la vamos a medir en una unidad de medida, que esa N es Newton. Las cargas son cargas puntuales, que las vamos a medir en Coulomb, como vimos al principio de la clase. La distancia que las separa, que ese valor R, que hablamos de la fórmula, es en metros. Y después tenemos una constante de proporcionalidad, o constante electrostática, o constante de Coulomb, que ya tiene un valor dado, que siempre lo vamos a utilizar. Ese valor es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Les hago una pregunta. Ese 9 por 10 a la 9, ¿qué se imaginan? ¿Que es un número chico o grande? Grande. Extremadamente grande, ¿sí? Para que el número sea chico, el exponente tiene que ser negativo, en esto de notación científica. Para que el número sea grande, el exponente tiene que ser positivo. ¿Y cuánto cero tendría este valor? ¿O cómo sería el valor de este 9 por 10 a la 9? ¿A alguien se le ocurre? Sería un 1 seguido de 9 ceros. No, un 1 no. Un 9, porque te está diciendo que es 9 por 10 a la 9. ¿Sí? Claro, 9 y Un seguido 9, que ese ya ocupa un lugar, seguido de 8 ceros. Y ahí tenés los 9 lugares que te marca el 9 por 10 a la 9. ¿Está? Estamos hablando de que serían 900 millones. ¿Sí? 9 por 10 a la 9 es lo mismo que 900 millones. Eso a medida que vayamos haciendo los ejercicios lo vamos a ir viendo. Entonces, chicos, para no cargarlos con tantas cosas la primera clase. A partir de mañana, ustedes van a tener esta clase subida con toda la explicación teórica. El jueves vamos a tratar de repasar todo lo que no les haya quedado claro a cada uno de ustedes, ¿sí? Lo vamos a ver específicamente para los que puedan ir a clase. Y los que no, lo vamos a volver a ver el martes de la semana que viene. ¿Sí? Y el martes de la semana que viene también ya vamos a comenzar a hacer algunos ejercicios sobre esto, que son los que vienen a continuación. Pero no quiero meterme hoy con esos ejercicios,
porque quiero que asimilemos bien primero estos conceptos. Mañana van a tener la clase grabada, van a tener este apunte también para que lo puedan visualizar, ¿sí? Yo lo que les pediría es que repasen la clase grabada, vean el apunte y vayan anotando dudas, tanto para la clase del jueves como para la próxima clase virtual. Y si me quieren ir preguntando vía mensajería interna a través del aula, no hay ningún tipo de problema, también lo pueden hacer. ¿Quedamos más o menos claros, de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, estamos en contacto, Bien. mañana tienen subida la clase y cualquier cosa me avisa. Bien. Bueno, Hasta luego. Anden Listo, muy profe. bien, hasta luego. chao. Hasta luego. Profe, Hasta luego. hasta luego.